Vivimos en tiempos en donde en lugar de ver caras sonrientes, conocemos corazones lastimados. Los hogares que antes eran base de amor y paz, ahora son invadidos por razones de divorcios y separaciones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y caminar hacia una vida mejor, escuchando la voz de la liberación. Bienvenidos a este espacio donde le proporcionaremos herramientas de crecimiento personal y familiar basadas en la palabra del Señor. Escucha a continuación el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. El siguiente es un programa pagado, por lo que los comentarios vertidos en este son única y exclusivamente responsabilidad de quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Dios les bendiga, este es su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para la liberación. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar nuevamente hasta sus hogares, en sus trabajos y en los vehículos donde se encuentre manejando, para que escuche nuestra programación. Escúchenos martes y jueves a las 10 de la mañana. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Dios les bendiga. Este es su amigo nuevamente y hermano, el pastor José Tirado. Escúchenos y sepa la verdad. Dios le bendiga. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yeah, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, y lo fuerte, libre, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Oportunidad nuevamente de estar, como vulgarmente dice uno, moviéndose todavía. Todavía nos movemos, gracias a Dios. Su misericordia continúa siendo grande. Voy a hablarles la palabra en esta mañana, saludándolos a todos con el amor de Dios. Quiero leer el libro de Isaías para darle la palabra, que desde ayer desde antier tengo esta palabra. Disculpen para los que no escucharon que estuvimos aquí la semana pasada, estuvimos un poco ocupados y como decimos, por un pelito de rana, y no venimos tampoco esta mañana, pero Dios nos concede estar esta vez aquí. Si no tiene un lugar donde congregarse, yo le recomiendo que venga a nuestra iglesia, que se acerque a Dios. Tenemos servicios martes, jueves, sábado y domingo. No solamente de pan vivirá el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Es necesario, con nuestras luchas, dificultades, necesidades, hay que buscar de Dios. Este es el camino que Dios nos ha trazado a la humanidad, aunque nosotros nos trazamos nuestros propios caminos, pero son caminos que no llevan a la eternidad, que no llevan a la vida. Son caminos que pensamos nosotros que están bien, pero son caminos torcidos, porque la Biblia dice, todos los caminos le parecen al hombre derecho. Eso es lo que nos parecen muchas cosas, pero no es así. Pero si nos dirigimos por el camino de Dios, las cosas cambian. Pues saludándolos de esta manera, envío saludos también a cualquier rincón del mundo donde se encuentren sintonizando en este momento, escuchando la radio o cualquier otro medio de la comunicación. Y saludo también a mi familia,
a mi esposa y a la congregación. Voy a leer un versículo para dar comienzo en el Evangelio de Isaías, que es el capítulo 40. Voy a leer el versículo 8. Nuevamente, saludos, deseando que se encuentre bien. Si está pasando por algo difícil, pues glorifique a Dios. No tenemos otra opción. Job y tanta gente que pasaron por cosas que no queremos pasar, pero glorificaron a Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no entiendo y yo creo que nunca las voy a entender. Y no sé si las vayamos a entender cuando estemos para siempre en la eternidad con Dios. Él es Dios y nosotros vamos a seguir siendo sus criaturas. Capítulo 40, versículo 8, hasta donde nosotros conocemos, eso es lo que enseñamos y predicamos y lo que nos muestra el Espíritu Santo. 40, versículo 8. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Repito el versículo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Quiero hablarle la palabra en esta hora bajo el tema el libro de la vida. Ya le leí el versículo 8 del capítulo 40. Yo no sé si usted sepa que hay un salmo que es el Salmo 119. No me voy a enfrascar solamente en ese salmo, pero si usted pone atención, usted que me está escuchando, en cada letra del abecedario, porque estas son las letras del abecedario hebreo, donde dice Aleph, es la primera letra, y más adelante en el versículo 8 dice Bet, y así sucesivamente. Luego dice Gimel, Dalet, G, Bao. Son las letras, las letras del abecedario de los hebreos. Y en cada versículo, si usted le pone atención de esas letras del abecedario, dice una palabra que hace referencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Él. Por eso este salmo se llama acróstico, pero vamos a olvidarnos de esas palabras grandotas ahorita. Lo que quiero es que mire lo que dice el versículo 1, que dice: bienaventurados los perfectos de corazón, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Una bienaventuranza, una bendición, se refiere a la palabra. No olvide que el tema es el libro de la vida. Y luego acá en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Otra vez la palabra. Versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Luego en el versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 23, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, en la palabra.
de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, a las palabras de Dios. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la palabra, en la cual me has hecho esperar. Dice el 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, la palabra de Dios. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra, dice. Para siempre, oh Jehová, el versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra tiene vida. La palabra de Dios, el libro de la vida. Dice el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, la palabra. El 105 que todos lo sabemos, los que ya tenemos un mes yendo a la iglesia, un año yendo a la iglesia, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, la palabra. No se aparte, no nos apartemos de la, no necesitamos, todo está escrito aquí en el libro de la vida, en la Biblia. La Biblia se le puede llamar el libro de la vida. En este libro que se llama Biblia, que es una colección de libros, porque hay diferentes libros, diferentes tópicos, nos damos cuenta nosotros cómo se habla del libro de la vida, cómo debe de estar escrito el nombre suyo y el mío, porque va a llegar el día en que los libros se van a abrir y se va a abrir un libro que se llama el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, un lugar de tormento. No es un castigo de un mes, de un año, de una década, de 100 años, de un siglo, de un milenio. Es un castigo permanente, eterno. Pero nadie queremos estar ahí. Tampoco Dios quiere que estemos ahí. A ese hay que evadirlo a toda costa. Luego la palabra del Señor sigue diciendo, después del 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luego sigue el versículo 113 que dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. La ley, la palabra de Dios es ley. Lo que dice Él, eso es. Ni le puedo yo quitar, ni le puedo añadir. Igualmente usted, es ley, es la palabra de Dios, la que ha salido de su corazón y la ha exteriorizado con su boca. Mire lo que dice el versículo 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Juicio y justicia. Es la palabra, es el deseo, es lo que hay en el corazón de Dios. Versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, lo que Dios dice.
Oiga, hablando de eso, por tanto dice, los ha guardado mi alma. Dice, maravillosos son tus testimonios. ¿Cuáles testimonios? Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho. Dice en la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Esos son testimonios. Los cielos cuentan esas maravillas que nosotros apreciamos, esa hermosura de luz que emana la luna, ese sol tan intenso, tan quemante muchas veces, como en estos días, como la hierba se ha secado, como los hombres, algunos han desmayado y quizás otros fallecido, pero todo esto ha sido en beneficio de la humanidad. Nosotros nos buscamos nuestros propios castigos, nuestros propios juicios. En el principio no fue así. Maravillosos son los testimonios, porque cuando Dios habla, cuando Dios crea, simplemente es cuando Él abre y dice. Lo que Él dice es ley, como en el principio dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos. Esos están como testimonio de la grandeza de su creación en este libro de la vida, en el libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, y dijo Dios, lo habló, lo exteriorizó, sea la luz, y fue la luz. Y así consecutivamente vemos nosotros la grandeza de Dios. ¿Y qué decir cuando llegó el tiempo de formar al hombre? Cuando dijo Él, hagamos al hombre a imagen y semejanza. La excelencia de la palabra, la grandeza de Dios está manifestada para el hombre. Mire, vivimos en una época, en una era de la información. Ya lo sabemos eso. Antes enviábamos cartitas a nuestros seres queridos, mensajes de telégrafo, y a veces duraban esas cosas una semana, 2 semanas, un mes y hasta más. Pero la información, la tecnología está a un ritmo sin límite, porque al instante el hombre se traslada de un lugar a otro a través de los medios de la comunicación. Y a veces todos estos avances de la tecnología, que son hechos también por el hombre, se nos hace fácil a veces tener a la Biblia como un libro obsoleto, como un libro antiguo, como un libro que no tiene aplicación, porque yo me voy a poner a leer cosas viejas, cosas que pasaron y quién sabe si serán ciertas. Eso es lo que dice el razonamiento del hombre, porque las cosas de Dios no se razonan, es la palabra de Él. Y como no entendemos, empiezan nuestros pensamientos a divagar. Entonces, con esta era de la información sin límite, ahorita está una cosa, al rato está otra, más avanzada. Y la Biblia, los dichos del Señor continúan. Desde el antiguo siguen siendo los mismos dichos de Él. Sigue siendo su misma palabra ayer, hoy y siempre. Pero eso no quiere decir que Él no esté constantemente creando cosas, sanando, liberando.
bautizando, haciendo milagros. Dios está activo también, Dios está adelantado. A veces olvidamos que este libro está rico, es muy rico este libro de la Biblia en información, pero nosotros lo tenemos relegado porque no tenemos ninguna relación. Si usted se recuerda, el rey Salomón, él dijo textualmente con sus propias palabras en el libro de Eclesiastés, dice, el fin del discurso es este. Después de que él aprendió, Dios le dio, le enseñó, fue un hombre sabio, entendido, porque fue lo primero que pidió. Y a Dios le agradó porque él no pidió carro ni casa. Él no pidió nada material. Él pidió sabiduría y entendimiento para dirigir al pueblo. Y Dios se lo dio. Era un hombre con dificultades, era un hombre con problemas, un hombre que no era perfecto. Ya conocemos nosotros la vida de él. Sin embargo, él mismo reconoce, igual que nosotros, cuando nos equivocamos y confesamos nuestras debilidades y Dios nos perdona nuestros pecados. Él reconoció y dijo, después de que las mujeres habían inclinado su corazón a la idolatría, Salomón dijo, el fin de todo el discurso es este, cuando él escribió el libro de Eclesiastés, porque hizo cosas que parece que no tienen como perdón. Después de que fue levantado, después de que Dios lo alzó y lo puso como segundo, era el segundo rey de Israel, y haberse como olvidado y haber incensado y haber levantado templos, haber levantado altares a otros dioses paganos, como que dice uno, ¿qué es lo que le pasó a Salomón? Lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que le pasó al pastor? ¿Qué es lo que le pasó al diácono? ¿Qué es lo que le pasó al músico? ¿Qué es lo que le pasó a la hermana? ¿Qué es lo que le pasó a este matrimonio? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué no hay perdón? Él reconoció finalmente y dice textualmente en el libro de Eclesiastés, en el último capítulo, en los últimos versículos, dice él, el fin de todo el discurso oído es este. Todo lo que nos enseñó en el libro de Eclesiastés es este, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos que están escritos en este libro. Estamos hablando del libro de la vida. Guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eso es todo. Pero nosotros le seguimos buscando. Ya está, todo está dicho. Todo, Dios lo conoce todo. Dios sabe todo, dónde comienza y dónde termina nuestra vida. Termina con risas, empieza con risas, pero termina con lágrimas. Muchas veces hay gozo, hay alegría, hay fiesta, hay comida. Cuando hay un nuevo nacimiento, ven que te voy a invitar a un baby shower, ven que te voy a invitar al primer cumpleaños de mi hijo, de mi hija. Más tarde empiezan a pasar los años y entonces, ¿qué le pasó? Se enfermó, se murió mi hijo, se murió mi mamá, se murió mi abuela y empiezan las lágrimas. Dios todo eso lo sabe porque está escrito ya en el libro. Está determinado que el hombre muera una sola vez y de ahí al juicio. Pero es una excelencia la palabra. A nosotros no nos adiestran para morir, aunque vamos a morir, pero no estamos preparados, no queremos. Es como
Es un paso que vamos a dar, que solamente se da una sola vez, y como no sabemos, tenemos nuestros temores algunos. Una cosa estoy seguro que deberíamos de asegurarnos, que nuestra vida está apegada a Dios, porque tarde o temprano nuestros días van a culminar, como dice la palabra, la que acabamos de leer en el libro de Isaías, que se lo voy a repetir en el capítulo 40, versículo 8, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hay otros pasajes en la Biblia que dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La Biblia, fíjese, antes de hablarle de eso, Salomón decía que el fin del discurso era ese: que nos guardáramos nosotros, que nos cuidáramos, porque la misma Biblia también nos enseña que Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que usted y yo hacemos los traerá a juicio, juntamente con todo o con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios no ignora nada. Nada, nada, nada. Él todo lo mira, todo lo sabe, lo ve, lo escudriña, lo pesa. Las Escrituras, que es la Biblia, nos enseñan o nos proveen dos cosas. La Biblia nos provee dos cosas. Uno, la revelación de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Nosotros, la ciencia dice una cosa. La ciencia dice que el mundo fue algo que surgió de una explosión cósmica y que nosotros somos descendientes de un mono, de un chango. Pero la Biblia nos enseña quién es Dios y quiénes somos nosotros, de dónde venimos nosotros. Aparte de eso, la Biblia, esta es la otra cosa que tiene, que es la guía práctica de nuestra vida. Repito, es la guía práctica de nuestra vida, de nuestro diario vivir, si nosotros queremos y creemos. ¿Para qué? Para Dios prepararnos para la eternidad. La escuela no nos prepara para la eternidad. Las escuelas nos preparan para vivir en este mundo. Lamentablemente hay muchas enseñanzas malas, muchas enseñanzas que degradan la vida del hombre. Hoy se enseña que si a ti que eres hombre y te gustan los hombres, está bien, tú eres libre de elegir todo eso, de acuerdo con las enseñanzas de los hombres con pensamientos perversos, pensamientos adúlteros, pero de acuerdo con el pensamiento de este libro, que es el libro de la vida, la Biblia, Dios enseña otra cosa. Y eso es lo que nos enseña Dios. Nos enseña a vivir, nos enseña a ser disciplinados, nos enseña a ser obedientes, nos enseña a ser respetuosos, nos enseña a ser unidos, a estar unidos, nos enseña amor, pero el mundo enseña prácticamente todo lo opuesto. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos enseña también lo siguiente. Dice: porque la palabra de Dios es viva. La palabra, fíjese lo que dice. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo lo ve? Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
y las coyunturas y los tuétanos. Es que dice tres cosas que parte la palabra porque está viva. Y estamos constituidos de tres partes: del alma, del espíritu y del cuerpo. A eso se refieren los tuétanos. Y luego disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios está viva y activa. La palabra no está dormida. Por eso voy a volverle a repetir lo que dice Isaías hasta que nos quede grabado en el cerebro, en la cabeza y en nuestra memoria. Mire, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Se recuerda lo que dice Juan 1:1: en el principio era el verbo. ¿Y sabe quién es el verbo? La palabra. ¿Y sabe quién es la palabra? Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Por eso es que la palabra del Señor es viva y está activa. Usted y yo nos corresponde solamente recibir la palabra, creer la palabra, declarar la palabra creyendo. A su tiempo la palabra va a hacer el efecto, porque no fue algo muerto que escuchó nuestra mente y nuestro corazón. Fue la palabra que está viva. Usted no la mira. Cuando usted habla, usted no mira, usted escucha sus palabras. Usted escucha las palabras de otras personas, pero usted no mira las palabras. Pero ¿verdad que la palabra tiene un sonido? La palabra tiene un eco. La palabra se siente. Usted siente cuando alguien le está hablando, y alguien siente cuando usted le está hablando, porque la palabra está viva. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Juan dice eso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo, la palabra. Todas, oiga bien, todas las palabras, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Declare la palabra de Dios. Si su palabra tiene poder y autoridad, ¿cuánto más no tendrá la palabra de Dios? Autoridad y poder. La palabra es viva y la palabra es activa. Viva, activa y eficaz. Tristemente, nosotros como seres humanos nos faltamos a veces el respeto, a veces nos decepcionamos entre nosotros mismos. Un ejemplo rapidito les doy y continúo con el tema, que no me he salido del tema. Muchas veces somos hijos de Dios cristianos, pero hay veces que somos aprovechados de la bondad, de la santidad, de la humildad
Y porque al cabo el hermano no me va a hacer nada, la hermana no me va a hacer nada, el pastor no me va a hacer nada. Pero hay uno que nos está mirando y hay uno que conoce lo que hay dentro en el interior nuestro. Si usted observa lo siguiente, el ejemplo que le quiero poner, solamente uno. Cuando Abraham salió de Egipto con Sara o con Saraí, salieron con una esclava. En el camino ya Dios le había prometido a Abraham una bendición. Usted ya sabe cuál es. Que era un hijo. Porque eso es lo que son, o eso es lo que deberíamos de ser los hijos. Pero hay veces que como que se voltean las cosas. Miramos a nuestros padres como los enemigos y verdugos nuestros, pero no es así. Es que el diablo ha venido a distorsionar lo que Dios hizo en el principio. Ya estando juntos, miraban que no se cumplía la palabra que Dios había dicho. Porque nosotros queremos acelerar algunas veces a la palabra, a la promesa, y no se puede. La palabra Dios la trabaja al tiempo de Él, pero eso no quiere decir que se murió la palabra. No quiere decir que se murió la promesa. Está viva y está activa. Y se desesperó Sara y le pide a Abraham que se acueste con su sierva, y a la sierva le pide que se acueste con Abraham, porque no podía tener. Y así pasó, y la historia ya lo sabemos. Mira, a veces nosotros como creyentes cómo somos manipuladores y aprovechados de los más débiles, aprovechados de los desprotegidos, de los que no tienen, a los que nosotros consideramos como esclavos, porque eso es lo que era ella, una esclava. ¿Y dónde usted ha visto en la Biblia que Dios hable a una esclava o a un esclavo? Esta es la primera mujer a la que Dios habla, a la que Jesús habla, el ángel de Jehová. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que no le gusta hacer acepción de personas. Somos nosotros. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sobre los injustos, sobre los malos y sobre los buenos. Y al ver el trato que le daban a Agar, la egipcia, Dios se encuentra, porque ella se llena, se fastidia, y se iba a ir, se fue con ellos, pero se encuentra Jesús con ella. Qué bonita historia. Como dice Salomón, el fin de la historia es esta: que nosotros no podemos aprovecharnos de los demás por sus debilidades, que porque no tienen documentos, que porque son mojados, que porque no tienen apellido, que porque no tienen jerarquía. Delante de Dios todos somos iguales. Somos tierra, somos polvo. Démosle gracias que Él nos escogió, nos salvó dentro de un montón de gente, de miles de gentes, nos entresacó para limpiarnos, porque estábamos sucios también. Éramos esclavos nosotros todos del diablo, éramos esclavos del pecado. Pero Dios nos recogió, nos sacudió, nos limpió con su sangre preciosa, y ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero antes, ¿dónde estaba nuestra alma? Perdida. Eso fue lo que pasó en la vida
de Agar que se aprovecharon de ella. Y Dios es un Dios de justicia, le dice, no te preocupes, regrésate y ponte sumisa a Sara. Y ella obedeció. Hay cosas que quizás a nosotros no nos parecen, pero a Dios le pareció que eso era lo que le convenía a Agar, y Agar hizo caso, porque jamás se había visto que Jesús hablara con un esclavo y con una pagana, con ella, y una bendición que se llevó. Y mire, sin haber tenido una relación con Dios, ella misma reconoce su voz. Miré al que me mira, dice. Volviendo nuevamente al libro de la vida. Y Dios le dio vida, porque ¿qué iba a hacer Sara? Se iba a morir juntamente con su hijo. Pero Dios salió al rescate, Dios sale al rescate. Él mira las injusticias, Él mira las opresiones. Mire, la Biblia nos enseña, este libro de la vida, nos enseña. Muchas veces hay hombres o mujeres que nos convencen de ciertas cosas, pero cuando agarramos este libro y nos dejamos convencer por él, nos va a enseñar un estilo de vida diferente, nos va a convencer. En otras palabras, este libro nos enseña, nos convence y también nos anima, nos prepara, nos disciplina. ¿Cómo? A través de los acontecimientos históricos, como por ejemplo este que le acabo de decir, que nosotros aprendemos a no aprovecharnos de la debilidad y de la necesidad de los demás, porque ella se vino por amor. Lo siguió por amor, pero no hay que aprovecharnos cuando nosotros vemos que nos quieren, no hay que aprovecharnos de eso, hay que amarlos, hay que corresponderles. Y eso es lo que nos enseña este libro, acontecimientos históricos. Por eso es que aprendemos por eso es que predicamos esto, enseñamos esto. Y hacemos las comparaciones de la familia de David, de la familia de Abraham, de la familia de Jacob, de Isaac, de la familia de este y de la familia aquella. Y aprendemos de esos acontecimientos porque hubo cosas que a Dios no le gustó. Y para no meternos en líos, mejor tampoco nosotros hay que hacer lo mismo. Aprender a hacer lo bueno de estas familias, sí, pero no lo malo. En esto encontramos nosotros hechos históricos. Aquí aprendemos eso. Aprendemos de los poemas, de los salmos, de las oraciones de hombres y de las oraciones de mujeres, de los lamentos que hay aquí en la Biblia. También aprendemos de las profecías, aprendemos de las epístolas, aprendemos de los evangelios, de cómo nos hablan los evangelios del amor, de cómo nos hablan de la vida, de la exhortación, de cómo nos hablan de la idolatría, del adulterio, de la mentira. Todos los evangelios nos hablan de la vida, del nacimiento, de la profecía del nacimiento, del crecimiento, de la obra y de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Aprendemos todas esas lecciones. Este es el libro de la vida. Cada uno de estos libros tiene un especial tesoro. Aquí aprendemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el primer libro, cómo es que se desarrollaron todas las cosas en el principio. Y aquí mismo en este libro de la vida encontramos en el último libro, que es el libro de Apocalipsis, en donde va a terminar todo esto que comenzó hace muchos años. ¿Y dónde va a culminar? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Sabemos por medio de este libro que hay una ciudad
que se llama la Nueva Jerusalén, que se encuentra en el cielo. ¿Cuánta distancia? No sé cuánta distancia hay. Pero para Dios esa distancia no es nada. Un abrir y cerrar de ojos. Milésimas de segundos. Está Él aquí y podemos nosotros también estar allá y vamos a estar allá. Sabemos, esa Nueva Jerusalén, es maravilloso este libro de la vida, es lo que nos enseña. No nos perdamos este gran privilegio, esta gran fiesta que va a vivir el pueblo de Dios. Las fiestecitas estas mundanas que hay no es nada en comparación, porque aparte de no agradarle a Dios, no son nada, porque ese es un gozo pasajero, es un gozo temporal, pero aquel va a ser permanente para toda la vida. Allá, esas gentes que Dios, esas personas que Dios creó, esos seres, con alas y sin alas, que se llaman ángeles, serafines y querubines, y tanta cosa que nunca ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Todo eso va a bajar acá a la tierra. Ese sol que no nos gusta porque está caliente, un día se va a terminar. Este libro de la vida nos los enseña, la Biblia. Y vamos a vivir eternamente. Ese gran cielo que daríamos no sé qué por ir a mirar allá ahorita mismo y observar tanta gente que han ido y ya no quieren venir para atrás. Y el Señor les dice, no es tu tiempo todavía, regresa. Y regularmente esas gentes vuelven y testifican de las grandezas. Juan volvió, por eso es que sabemos qué es lo que hay allá. Si Dios no hubiese llevado a Juan, posiblemente lo hubiésemos sabido de otro. Porque hay otras personas que Dios las ha llevado al cielo porque Él ha querido mostrar para que nosotros sepamos lo que hay. Este libro no es un libro de mentiras ni un libro de ilusiones. No es un libro de hadas, de cuentos mágicos. Este es el libro de la vida, el libro de Dios, cuando Dios habló por medio de sus hijos, de los profetas, por medio de los ángeles, por medio del ángel de Jehová, por medio de Jesucristo, por medio del creador del universo, por medio de Moisés, por medio de Abraham, por medio de todos sus apóstoles, todos sus profetas. Y ahora todos nosotros, los que nos hemos constituido en sus hijos, también estamos hablando la palabra, la verdad, para que nosotros nos animemos, para que nosotros nos demos cuenta que el libro de la vida, que Dios tiene cosas grandiosas y magníficas. No importa cómo esté su vida. Yo he pasado por dolor. Yo he estado a punto de morir. Es más, yo he muerto. Pero Dios me ha resucitado, me ha traído a la vida. Yo sé que Dios vive. Él reina. Y Satanás también vive. Pero por un corto tiempo, aunque está derrotado, si nosotros no le damos la autoridad, él está derrotado. Mire, yo le di a la iglesia una palabra que aprendí de un muchacho. ¿Por qué no reconocer que nosotros podemos aprender de otros también? Un señor joven que vino unos días a la iglesia, ya no está, pero un día orando lo escuché. Ya se los he testificado a la iglesia unas cuantas veces. Me conmovió tanto mi corazón un día que estábamos orando. No recuerdo si fue por la noche o por la mañana. Éramos 3 los que estábamos ahí.
dos señores jóvenes y yo que estaba ahí con ellos. Y uno de ellos dijo una palabra, ojalá que esta palabra lo toque también a usted. Y medite en ella. Espero que le ayude. A mí me ayudó. Y ya le ayudó a alguien más en la congregación. Este señor joven se atrevió y inmediatamente me acordé de Ezequías, del rey Ezequías. Dice este señor joven, lamentándose y llorando delante del Señor, verdad digo y no miento, estábamos en el altar y dice, no me falles, Señor, le dice, no me falles porque yo no te he fallado, le digo. Me sacudió el corazón esa palabra. Hay palabras que lo conmueven a uno. Inmediatamente me acordé de Ezequías, cuando Dios manda a Isaías y le dice, Isaías, ve con Ezequías y dile que le quedan unos días de vida, que arregle su casa, porque se va a morir. Ezequías inmediatamente se puso a llorar y a llorar y a llorar contra la pared y le dijo a Dios, qué bueno sería que tuviésemos autoridad también nosotros. Dios le dice, no quería morirse, yo tampoco. Dios le dice, tú sabes que yo he andado rectamente delante de ti toda mi vida, dice. He hecho lo agradable delante de ti, tú lo sabes, dice. Ya iba saliendo del palacio Isaías cuando Dios le dice, Isaías, regrésate, le dice. Y dile a Ezequías que le voy a dar más vida todavía. Lo sanó. Pero oiga, qué autoridad. Y esta palabra me tocó cuando este joven estaba orando. Y yo se la di a la iglesia. Le dije, ¿cuántos tienen agallas? ¿Cuántas tienen bien puestas las faldas? ¿Y cuántos hombres tienen bien puestos los pantalones para decirle, Dios, no me falles? Pero nosotros tampoco fallarles a Él, para que Dios cumpla el deseo de nuestros corazones. Dios es fiel. La palabra de Dios, la palabra suya debe de tener valor. Eso nos enseña la Biblia. Eso aprendemos a través de hombres. Cada libro tiene algo especial, igual que nosotros. Cuando sacamos tiempo, voy a concluir, cuando sacamos tiempos y nos empezamos a relacionar con la palabra, con las escrituras, no es solamente para que se alegre nuestra alma por un instante, es para que nuestra alma encuentre regocijo, encuentre a Dios. Queremos encontrar a Dios. Cuando Él nos encuentra, nosotros nos encontramos con Él y somos transformados por su presencia. Somos transformados por su palabra, porque la palabra de Él es viva y activa. Dios me le bendiga. Este fue su amigo y hermano, el pastor José Tirado. El libro de la vida, la palabra de Dios. Gracias, Padre, te doy. Bendice. Declaro esta palabra de vida. Bendice, Señor, a los que dispusieron su corazón, aquellos que están afligidos de cuerpo. La palabra tuya dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga y hasta la próxima. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias.
Dios les bendiga, su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para